Hola hermanos y hermanas, bendiciones, que Dios les bendiga. Hoy estamos en Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda las viudas de los griegos no eran bien atendidas. O sea, los discípulos crecieron en número, gracias a Dios, cada vez más hombres y mujeres se añadieron al reino de Dios, gracias a Jesús. Pero había murmuraciones de los griegos porque dijeron que las viudas griegas no fueron consideradas en la ayuda diaria tanto como los hebreos. Entonces, ¿qué pasó? En versículo 2 dice: Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: No está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. O sea, vemos que la distribución de la comida a las viudas, o sea, la distribución de los bienes a las viudas, no era tan buena porque había una discriminación de, de los griegos, y por eso los griegos murmuraron, ¿sí? Y dijeron los 12, los apóstoles, a los otros discípulos que no pueden ellos ir a distribuir la comida y dar la ayuda, porque si hicieran esto, desatendieran la proclamación de la palabra de Dios. Ellos no pueden atender a las casas, dijeron, porque tienen que atender a la tienen que hacer la proclamación de la palabra de Dios, ¿sí? Los 12 apóstoles tenían que proclamar la palabra de Dios. Eso era su llamado. Así que ellos dijeron que tenían que buscar hombres entre ellos, 7 varones de buen testimonio. O sea, dijeron que tenían que tener ciertas condiciones estos 7 hombres para estar en las mesas. Esa ayuda a las viudas no era una ayuda de poca cosa, es una grande responsabilidad, porque necesitaban un buen testimonio, que estaban llenos del Espíritu Santo, gracias a Dios, y de sabiduría, ¿sí? Para que se encarguen de este trabajo. Necesitaba un buen testimonio, el Espíritu Santo y sabiduría para hacer este trabajo, ayudar a las viudas. Y dice en versículo 4, así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Con estos 7 hombres, los 12 discípulos podían continuar orando y proclamando la palabra. Sabes, somos un cuerpo y tenemos que también considerar quién tiene el llamado a hacer qué cosa. Si alguien está llamado a proclamar y orar la palabra del 100% su vida, y otro hombre está llamado a entregar la comida a los pobres. Sí, hay que también ver cómo funcionan estas cosas, cómo hacer que la palabra de Dios esté en el primer lugar, porque
En primer lugar, siempre hay la palabra de Dios. En el primer lugar, hay que orar y proclamar la palabra de Dios. Eso nunca puede hacer falta, porque la comida material un día se va, pero la comida espiritual, la palabra de Dios, nunca se va y va a tener su efecto. Puede hacer que gente se arrepienta y crea en el nombre de Jesús. Aleluya. Ok, vamos a continuar. Versículo 4. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Conforme crecía el conocimiento de la palabra de Dios, de la palabra del Señor, conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Mira, eso hizo que ahora podían proclamar y orar los apóstoles, que podían seguir el llamado que tenían. Y se multiplicaban también el número de los discípulos en Jerusalén. Y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Imagínate, los sacerdotes que antes servían en el templo de Jerusalén, ellos llegaban a creer que Jesús es el sumo sacerdote único, que Él dio su sangre en la cruz por nosotros, que cada uno que cree en Él es salvo. Y ellos ahora también creyeron. Muchos de ellos, dice, muchos de los sacerdotes llegaron a creer, gloria a Dios. Continuamos, versículo 8. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Leemos otra vez este versículo tan bueno. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estaba lleno de la gracia y del poder de Dios Esteban. Eso también deseo para nosotros, que estemos llenos de la gracia y del poder de Dios. Amén. Vimos versículo 9. Pero unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos y otros que eran de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia se pusieron a discutir con Esteban. Pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Esta gente dijo cosas malas sobre Esteban. Esteban era un hombre de Dios que proclamaba la palabra de Dios. Y vemos ahora que dijeron cosas malas sobre él. De esa manera soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, los cuales se lanzaron contra él y con lujo de violencia lo llevaron ante el concilio. Le llevaron a Esteban ante el concilio ahorita. Vemos lo que pasa. Los testigos falsos que presentaron dijeron: este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Amén, gloria a Dios. Hoy leímos que había una elección de 7 diáconos para que los 12 discípulos pudieran continuar, proclamar y orar
Eso era necesario para que la palabra de Dios continuara. Es lo más importante, la palabra de Dios y orar. Por eso escogieron a 7 diáconos que tenían que ayudar a las viudas griegas que no fueron tan bien consideradas como los hebreos. Y también vimos el arresto de Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Es probablemente el mismo Esteban que fue uno de los 7 diáconos. Y dice en versículo 5 que Esteban era lleno de fe y del Espíritu Santo. Dice en versículo 8 que era lleno de la gracia y del poder de Dios y que realizaba grandes cosas, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero había gente que estaba en contra de él y ellos levantaron falsos testigos. Y estos testigos falsos dijeron cosas falsas y así le pusieron delante del concilio. Esa gente le puso a Esteban ante el concilio. Y cuando ellos estaban en el concilio, el último versículo 15 dice: se fijaron bien en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Gloria a Dios, porque Esteban era lleno del Espíritu Santo. Él resplandeció porque Jesús estaba en él, porque el Espíritu Santo estaba en él. Y así nosotros también podemos, por la gracia de Dios, resplandecer la luz de Jesús, porque Jesús está en nosotros. Si tú le crees en Jesús, también tú tienes al Espíritu Santo de Dios. Y le puedes pedir que tú resplandezcas en tu alrededor para que gente pueda ver la luz de Jesús, porque Jesús es luz y no hay oscuridad en él. Él ama a la gente, él busca a la gente, él quiere rescatar a la gente. Por eso él iba a la cruz en Jerusalén para morir por nuestros pecados, para salvarnos de esta maldad que tenemos, estos pecados. Y si tú te arrepientes y crees en él, en Jesús, si tú dices no al pecado y sí a Jesucristo, si tú le pides perdón a Jesús, vas a ser salvo, vas a tener la gracia y el poder de Dios, la gracia y el poder de Dios, el Espíritu Santo, la gracia, la sangre de Jesús en tu vida, el perdón en tu vida y el poder de Dios, el Espíritu Santo en ti. Que Jesús te bendiga, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.